Pudiera pensar que hay dos partes en el ejército, una que es inteligente y otra que no es inteligente. No se trata de eso. La inteligencia militar es la organización más antigua que hay en todos los ejércitos del mundo, que consiste nada menos que en saber quién es el enemigo, dónde está, por dónde se desplaza, con cuáles fuerzas, en qué sitios puede ser atacado y en cuáles sitios es particularmente fuerte. Los grandes desastres en la vida de la humanidad se debieron a equivocaciones de inteligencia, de gente que no supo comprender el momento de la batalla o el momento de la guerra, que no comprendieron al enemigo y que se dejaron avasallar por él. En Waterloo, Grouchy cometió una falta de inteligencia. Le costó el imperio a Napoleón y costó que la historia del mundo tomara otro camino distinto. Y así, sucesiva e indefinidamente. La inteligencia militar en Colombia la inicia, por supuesto, Simón Bolívar, cuando descubre que el enemigo, que estaba en la sabana de Bogotá, fuerte, muy fuerte, esperándolo, lo esperaba por cualquier parte menos por el páramo de Pisba. Esa fue inteligencia. E inteligencia la que desplegó Bolívar en Tunja cuando estaba siguiendo los pasos de Barreiro y averiguando por qué camino tomaría con destino a Bogotá. Se sabía que venía para Bogotá para unirse con las fuerzas de Sámano en Bogotá, para hacerse fuerte en Bogotá. Lo que no se sabía era cuál era el camino. ¿Quién resolvió el tema? La inteligencia militar del momento. La inteligencia militar, señores, existe desde que existen los ejércitos. Existe desde que existen las guerras. Y es la parte del ejército que tal vez no entra en combate físicamente, sino que determina cómo va a ser ese combate, en qué sitio, con cuáles elementos. En últimas, es la que tiene una parte decisiva, absolutamente decisiva, en los destinos de la guerra. Por eso es tan grave. Por eso es tan definitivo para la historia del ejército de Colombia este ataque que se le hace a la inteligencia militar. Esto no es cualquier cosa. Es destruir la capacidad del ejército de Colombia de anticiparse a los acontecimientos, de comprenderlos, de saber cuál es el enemigo, por dónde viene el enemigo, qué asistentes y qué ayudas tiene. Cuando falla la inteligencia, falla todo. En el caso doloroso en que me vi envuelto, hubo una falla de inteligencia militar, por supuesto que la hubo. No sabían que las FARC habían ordenado darme muerte en Bogotá con una bomba que hubiera podido cambiar el destino del periodismo en Colombia. Falla de inteligencia. Bueno, pues la inteligencia no puede fallar. La inteligencia tiene que ser cada vez más eficiente, cada vez más capaz, cada vez más ilustrada y cada vez más omnipresente para saber dónde, repetimos, está el enemigo y cómo combatirlo. Lo que está pasando con el ejército de Colombia es de una gravedad extraordinaria. Aquí se invirtieron todos los valores y hay un objetivo claro. ¿Cómo se destruye un ejército? Acabando su inteligencia. ¿Qué es lo que están haciendo desde la revista Semana? Y obviamente desde los cuarteles generales de Juan Manuel Santos y sus amigos, destruyendo el ejército de Colombia para ponerlo en las manos de las FARC, para ponerlo en manos de los bandidos. Ese es el objetivo. La inteligencia militar ha recibido un golpe en el corazón. La inteligencia militar ha sido puesta al descubierto. Por eso, para que eso no sea posible, existe la contrainteligencia, es decir, la inteligencia que se le hace a la inteligencia. Todo falló porque alguien, desde muy dentro del ejército de Colombia, resolvió poner en el tapete de los acontecimientos lo que estaba haciendo o no haciendo la inteligencia militar, que es averiguar, que es preguntar, que era hacer en la terminología que hoy se usa, seguimientos a la gente que puede dar alguna luz sobre cómo son los acontecimientos y cómo se van a desarrollar. Ese ha sido un golpe mortal a la inteligencia, violando todos los preceptos del derecho penal clásico, los derechos
los procedimientos del derecho penal moderno. La presunción de inocencia que dice la Constitución vale para toda persona, no existe para los militares. El derecho a la defensa que tiene toda persona no existe para los militares. A los militares se los juzga en público a través de los medios de comunicación, se los condena y después se inicia contra ellos una investigación. Vaya, vaya, el mundo exactamente al revés. Queremos llamar la atención sobre la gravedad que tienen estos acontecimientos. No es la suerte de una institución cualquiera, es la suerte de la institución más amada, más respetada por el pueblo colombiano, que es la institución militar. Miren ustedes cualquier encuesta, la que quieran, de los últimos años, de los años que quieran, y el pueblo de Colombia empieza por querer, por amar, por respetar a su ejército, y después viene todo lo demás. Y este es un daño al corazón mismo del ejército que le ha propinado la revista Semana en competencia. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo puede creer? Con el señor ministro de la Defensa, y ayer lo veíamos con el señor comandante de las fuerzas militares, que no supo nada de lo que estaba pasando y que ahora descubre estas atrocidades que deben ser investigadas. De manera que las atrocidades existen, lo que pasa es que no se han investigado. Las carpetas hay que buscarlas y nadie sabe qué es una carpeta. Los seguimientos hay que evitarlos y nadie sabe qué es un seguimiento ni para qué se hacía un seguimiento. Se condenó primero, se investigará después. Y víctima de todo ese proceso, el comandante en jefe de los hombres en armas, el general Nicasio Martínez. Porque era preciso golpear donde más duele, herir donde la herida es más honda y es más profunda. En la persona del general Nicasio Martínez están todas las virtudes militares y todas las responsabilidades de un ejército glorioso. Ese que ahora hay que humillar, ese que ahora hay que derrotar, y hay que derrotarlo por donde se derrotan los ejércitos, acabando con su capacidad de inteligencia, es decir, de anticiparse al futuro, es decir, de comprender el enemigo, es decir, de estudiar todo el panorama social para encontrar dónde está la larva de los futuros acontecimientos que quieran destruir la nación y dónde están los enemigos, cualquiera que ellos sean, y dónde también los amigos y con qué se cuenta. Porque la inteligencia militar no solamente busca el enemigo, sino que busca a los amigos y quiere saber en quién puede confiar. La inteligencia militar ha recibido un golpe. Esperamos que no sea de muerte, porque sería la muerte del ejército de Colombia lo que quieren tantos, inclusive lo que toleran tantos, que debieran estar exactamente en el otro lado de la batalla, en el otro lado de la trinchera, defendiendo en honor la dignidad, la profesionalidad y el futuro de las siempre gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia.